de Venezuela, FILVEN 2017. Bueno, aquí nos agarraron entre libros. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos uniéndonos a la cobertura en vivo que Venezolana de Televisión y el CIPSI están haciendo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ayer hicimos una invitación institucional con muchísimos voceros, anfitriones de la feria, pero hoy empezamos un ciclo de contacto con los escritores que están llenando con sus libros la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta primera parte del programa y durante todo el programa, porque luego se incorporarán otros invitados, está con nosotros Luis Angulo Ruiz, a quien ya hemos entrevistado, forma parte del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación que hemos venido impulsando, y es parte del Perro y la Rana con la Revolución de la Conciencia. Y mañana vamos a tener la sorpresa de la presentación de este libro que está aquí en manuscrito, que nosotros tuvimos el privilegio de leer en manuscrito, Cartas bajo la manga, y que a las 6 de la tarde en la Sala Carucci se va a presentar. Allá arriba, en la plaza que está antes del acceso a la Sala José Félix Rivas, está la Sala Alberto Rodríguez Carucci. A las 3 de la tarde se va a estar presentando Cartas bajo la manga. ¿Qué tiene bajo la manga Luis Angulo Ruiz? Bueno, primero, mis saludos, María Alcira, saludos al público, muy respetuosos. Pero sobre todo quería hacer una aclaratoria. Eso de escritor, que me metas en el grupo de escritores, como que sobra, ¿no? En todo caso, escribidor, ¿no? Sí, realmente es una de las vocaciones que tú dejas para el momento en que la vida te lo permite, ¿no? Después de mi jubilación en la universidad, pude al fin dedicarme un poco a escribir, es cierto, ¿no? Pero sí, con muchísimo gusto puedo responder tus preguntas sobre lo que he podido escribir en ese tiempo. Sí, ¿no? ya conocíamos también poesías de Luis Angulo durante nuestra época universitaria, y yo me sentí tan honrada cuando él una vez llegó hace menos de un año, estaba en BTV, me entregó el manuscrito, un bolígrafo rojo, y me dijo, bueno, ahora tú te vas a vengar de todas las correcciones que hice cuando éramos allá, profesor y alumna en la Escuela de Comunicación Social. Fue un placer corregir este libro que de modo epistolar nos cuenta la historia reciente de Venezuela entre 1998 y 2003, es decir, a través de cartas, los lectores vamos a ir armando una historia que refleja la cotidianidad de muchas familias y de muchos grupos sociales en Venezuela, ¿verdad? Sí, es cierto. Primero, lo del bolígrafo rojo, ¿no? El bolígrafo rojo no fue en balde. El bolígrafo rojo fue bien usado por María Alcira, ¿no? Y al final tuve que hacer una serie de correcciones, esos gazapos que se escapan a todo el mundo, porque eso es un consejo para quienes escriben y les gusta escribir, ¿no? Siempre es bueno dejar reposar los textos un tiempo, porque entre el autor y el texto se produce una imbricación tal que llega un momento en que tú no puedes ver con claridad tu propio texto. Necesitas los ojos de otro. Y eso fue lo que hizo María Alcira en este caso, no en balde, ¿no? Realmente te lo agradezco mucho, y por eso la dedicatoria en el libro, muy especial por ese trabajo y por haber cargado ese mamotreto, porque además me contó una anécdota que en esos días andaba de arriba abajo para poder darme de vuelta ya las correcciones, de arriba abajo con ese mamotreto que pesa, yo creo que más de 1 kilo, ¿no? Pesa bastante, sí, pesa bastante. Exacto. Pero es muy agradable. Además, Luis, yo siempre te pongo como referencia en ese recorrido que muchos autores hacen. Tú siempre nos explicabas en las clases que uno primero cumplía con uno mismo, luego empezaba a cumplir con su entorno, luego con su ciudad, luego con el país, con el continente, y ahí era cuando uno empezaba a acercarse a la literatura. Y es un camino que tú también has recorrido, quizás en la poesía, esa vista hacia uno mismo, hacia el interior, y después empezar a hablar del país para estar en contacto con los lectores. Eso es un camino muy hermoso que la mayoría de los autores hacen. Fíjense que los doble premiados del Premio Nacional de Cultura, Juan Calzadilla, que es Premio Nacional de Artes Plásticas y acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura, tienen novedades también en la feria.
trozos de un diario descosido. Es una de las novedades de Fundarte, que hemos colocado allí muchos libros que están, de verdad que hemos estado preguntando precios y los están más baratos son aquí Fundarte y Ministerio de Cultura, pero aquí hay libros desde 500, 1000 bolívares hasta 40, 50, 100 mil bolívares. Hay libros de todo precio, de todo costo y libros también gratuitos. Y está Luis Brito García, que es Premio Nacional de Literatura y acaba de recibir el Premio Nacional de Humanidades, y esta es la novedad que presenta en papel en la feria. Se hicieron grandes esfuerzos. Tu libro, Cartas bajo la manga, se va a presentar en digital. Por los momentos se va a descargar en digital. Pero este acto de resistencia, de preparar muchos libros en digital, va a dar como resultado que en cuanto en poco tiempo volvamos a imprimir muchos libros, bueno, tengamos un florecimiento que la Feria 2018 va a estar, que no va a caber de libros acá, ¿verdad, Luis? Eso esperamos, yo creo que sí, yo creo que hay que tener una actitud positiva, optimista y esperar. A veces el tiempo individual no es el tiempo histórico. Volviendo al libro, o a la experiencia o al libro que pretende ser libro, yo creo que será libro cuando tenga lectores, muchos lectores, ya ha tenido algunos, empezando por ti. Pero usas esta misma técnica, ¿no? De diversas voces contando para que sea el lector el que arme la historia. Quería hacer esa referencia precisamente, ¿no? Quería acotar que Cartas bajo la manga no es solo un conjunto de cartas, sino que me esmeré en que fuese una especie de fiesta de géneros y discursos, porque allí está la carta, la epístola como tal, que ya está un poco en desuso y fuera de moda. Por eso la carta, la epístola, le da espacio en este libro al correo electrónico. En realidad lo que más hay son correos electrónicos, mensajes por correos electrónicos, pero también otro tipo de textos. Aparece, por ejemplo, en algunas partes del libro, tipos de discursos que están imbuidos en el campo religioso. Aparecen varias homilías, con toda intencionalidad están incluidos en el libro porque tienen un propósito de, diría yo, de análisis ideológico, ¿no? Y de denuncia. Sí, de análisis ideológico de lo que era la Iglesia Católica y lo que sigue siendo en este proceso político. Estamos hablando del año 2002, en este momento, 1998 para comenzar, y después en el 2000, 2001, 2002, porque el libro se cuenta una historia que va desde 1998 hasta principios del 2003. Pero aparte de esto, hay una técnica, después me voy a referir a lo que tú me planteas, pero hay una técnica adicional que es tan antigua como Cervantes, ¿no? Que es tan antigua como el Quijote, que es el encajamiento de discursos, el encajamiento de textos al estilo de las muñecas rusas, de la matriushka, de las matriushka. Es decir, hay unos textos dentro de otros textos. Allí hay un largo texto que está presentado en fragmentos por entrega, quizás un poco con el propósito de generar un efecto de cambios de estilos, cambios de lenguaje, pero al mismo tiempo un poco de suspenso. Hay un texto que está constituido por una larga, que es larga para el tamaño del libro, una larga historia de vida de un personaje que para mí es el personaje más importante de ese libro. Es el hilo del libro. Vamos a seguir hablando de esto. Es muy importante este libro también, no solamente porque nos pone de frente a una historia reciente, entonces empieza a ser, como dice José Negro, un cronista de nuestro presente, sino también porque es una forma muy interesante para los escritores que están iniciándose de ver de qué manera se hilan los discursos. Vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa. Vamos a agradecer al Teresa Carreño, que ha sido desde el Centro Documental nuestro anfitrión, porque los fines de semana nos habilitan el Centro Documental Teresa Carreño, que también ha presentado novedades en la feria. Para conocer a Teresa Carreño, de Jesús Eloy Gutiérrez, le agradecemos a Jesús Eloy equipo por recibirnos en el Centro Documental Teresa Carreño,
donde este pendón que ustedes ven al fondo indica la entrada donde vamos a estar haciendo nuestras actividades los fines de semana de feria, gracias a la generosidad del Teresa Carreño. Y queremos agradecer a la revista Tricolor, Hugo Colmenares y equipo, por haber también retratado a Teresa Carreño tocando piano para sus muñecas en esta revista Tricolor, que es de distribución gratuita. Ya venimos con más de la librería mediática. Decimatercera Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017. Bueno, estamos aquí hablando de cómo es la historia de la producción de un libro, cómo un autor siente la necesidad de escribir y un lector de leer. Y así vamos recorriendo. Vieron que estábamos ubicados de otra forma, ¿no? Pues ahora nos pusimos de esta forma para que ustedes, los que no han venido, que porque no han venido, se vengan a FILBEN. Hay muchos espacios en el Teresa Carreño y en la planta alta, después de la Patana. Y el platillo protocolar están los libreros de libros leídos, donde se pueden conseguir una cantidad de libros que otros leyeron y que luego decidieron donar o vender para que los libreros de libros usados nos los traigan a los lectores caprichosos. También aquí hay de eso, hay un stand para los niños, hay muchísimas salas de reflexión, de debate, presentaciones de libros, es bien sabroso. Yo te voy a hacer una pregunta que hace aquí una protagonista de esta novela del turco Orhan Pamuk, Me llamo Rojo. Ella dice: siento escalofríos al reflexionar sobre esos volúmenes bicentenarios, libros de la época de Tamerlán, que los coleccionistas infieles pagan a precio de oro para llevárselos a sus países. Quizás algún día alguien de tierras lejanas escuche también mi propia historia. No consiste en eso el deseo de pasar a los libros. No es por ese escalofrío por el que todos los sultanes y visires pagan bolsas repletas de oro a los escritores de libros que se les dedican, en los que se habla de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de contar historias? Y como decía Petra Harleb, que cuenta su historia como librera vienesa en mi maravillosa librería, ¿cuál es la necesidad de vender las historias, de regalar las historias, de que cuando un libro a uno le gusta, uno quiere que todo el mundo lo lea? ¿De dónde vendrá esa necesidad, Luis? Creo que la búsqueda de narrar es una necesidad muy antigua en el ser humano. El deseo de narrar, de compartir las experiencias y las vivencias de lo cotidiano, de lo que vive cada quien, disfrazado o no disfrazado, porque esas vivencias a veces se transforman, se convierten en otra cosa. Es el caso, por ejemplo, del narrador novelista, ¿no? Que muchas veces cuenta cosas que parecieran no tener nada que ver con su vida. Sin embargo, con lecturas más profundas, más analíticas, más críticas, se descubre que detrás de eso está su biografía, ¿no? Yo creo que esa es una necesidad muy humana, ¿no? Yo creo que la búsqueda de comunicación es humano. Y volviendo al tema de la comunicación y de la escritura, ¿no? Es complejo, es muy complejo explicar por qué la gente quiere comunicarse a través de la escritura, a través de la literatura, ¿no? Incluso explorar un poco las motivaciones y las intenciones de quien se comunica a través, por ejemplo, de la novela. En mi caso particular, yo creo que uno genera un lector interno. Uno se desdobla en un lector. Ese es un lector que podríamos denominar lector medio, lector tipo, que puede estar muy relacionado con tu propia visión del mundo o todo lo contrario, precisamente, porque a veces te interesa entrar en contacto quien está en una posición contraria a ti. Bueno, fíjate, por eso es que yo quiero que nos crean que es que es Luis Angulo el que escribe las cartas. Son los personajes los que escriben las cartas, los que hacen las críticas y hacen las denuncias, a saber a quién les van a llegar. Por ejemplo, en esta carta, fíjense, a ver si pueden hacer un acercamiento a lo que yo le puse aquí en la corrección, porque no había solo correcciones, había también aplausos, ¿no? Y le ponía, esto está buenísimo, y le ponía una carita como se le pone a los niñitos en preescolar, ¿no? Es una carta de Carelia a Nena.
Entonces decía, Karel, ¿qué crees tú que va a pasar aquí? Papá dice que lo que viene es peligrosísimo, que nos puede pasar lo de Cuba. Él se está reuniendo con su grupo para hacer algo. Él dice que eso nos pasa por estar confiando en políticos de segunda. Que Caldera al fin y al cabo es un recogidito. Yo no sabía eso, chama. Un recogidito de San Felipe, dígame el Carlos Andrés. Él dice que era un campesino, a burros, así dice él que era, de rubio, aunque las malas lenguas dicen que era de Colombia. Bueno, a mí no me consta. Papá dice que ellos debieron haber aprovechado las influencias sobre Ecopedia para seleccionar mejor. Este es un registro. Pero entonces si tú vas a otro registro, de Eurídice para abril, en el año 2000, revisando mis correos me di cuenta de que no te escribí desde el mes de enero, ya han pasado 3 meses, ¿cómo puedo tener tan abandonada a mi hermanita? Por suerte ella me salió bien avispada y estoy segura de que en ese tiempo no he estado ni sola ni triste. Yo me acuerdo que tú nos decías cuando nos enseñabas a escribir en comunicación social que había que lograr un extrañamiento, alejarse y meterse, o sea, tratar de dibujar el personaje que, claro, siempre tendrá algo de uno porque es uno el que lo crea. ¿Cómo es esa técnica para los escritores que se están iniciando? ¿Cómo es esa técnica de observación y de reflexión para lograr estas voces? Tú no hablas así, ni como esa mujer, ni como la otra. Fíjate, tú tocas un tema importantísimo en la escritura narrativa. Hay una confusión cuando uno se inicia como narrador, en creer que hay una identificación, que hay una identidad entre narrador y autor. En realidad no es así. El verdadero escritor tiene que someterse a un proceso de desdoblamiento muy parecido al que hace el actor en la asunción de sus personajes. Tiene que desentrañar el espíritu, la psicología de otro ser, analizarlo y después encarnarlo, convertirse en él. Ese es un trabajo muy importante en la narrativa, que yo creo que, como en el caso del actor, debe generar después conflictos psicológicos, porque llega un momento en que tú te identificas y empatizas tanto con tus personajes, con tus narradores, que tienes que hacer un esfuerzo después para desprenderte, deslastrarte un poco de esos personajes que has asumido. Pero Luis, mañana el libro se va a presentar a las 3 de la tarde en la sala Alberto Rodríguez Carucci, este lunes a las 3 de la tarde. Y ha pasado entonces, después que lo leíste tú, lo leyeron otras personas, lo leí yo, te hicieron comentarios, tu esposa Celeste, tu hermano. Mucha gente intervino y luego tú volviste a reflexionar y luego en El Perro y la Rana volvieron a ver el libro y pasó por un proceso de edición, que eso es importante, la edición profesional. Y lo convirtieron en libro por los momentos digital, Cartas bajo la manga, una novela de Luis Angulo Ruiz, que está ubicada temporalmente entre 1998 y 2003 en Venezuela. ¿Ese proceso de edición es necesario o los autores pueden prescindir de la edición? ¿Tú crees que el libro estaba listo cuando tú lo escribiste y lo terminaste? No, absolutamente no. Yo creo que es muy importante eso que tú decías anteriormente, el distanciamiento en el proceso de producción de un libro. El autor necesita distanciarse y el proceso de edición, también como en el cine, ¿no?, es una manera de distanciarse, de ver las cosas con otros ojos. Hay muchos ojos, muchas miradas en el proceso de edición que pueden ayudar a modificar incluso. Este proceso de edición fue un poco más largo de lo que yo esperaba por una serie de razones, ¿no? Y en un momento dado yo dije, ojalá no lo editen, porque que me lo regresen, porque entonces voy a seguir divirtiéndome haciéndole modificaciones al libro. Quería incorporarle cosas nuevas, se me habían ocurrido una cantidad de ideas y entonces tenía ganas como de modificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se había producido ese distanciamiento, ¿no? Pero volviendo al tema del desdoblamiento, ahora para referirme al libro particularmente, debo decir que este libro tiene, no sé si un mérito o qué, un sacrificio muy especial, que es que el autor no se desdobla en un narrador, se desdobla
en aproximadamente 10 narradores. Es lo que tú decías. No agotes eso, Luis, porque esto es una indicación importante para los escritores. Vamos a retomarlo en la próxima parte, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Caracas, que luego recorrerá todo el país como de costumbre. Estamos en el Teresa Carreño y Luis nos va a hablar de ese trabajo múltiple de desdoblarse en varios personajes, siendo uno el autor de un solo libro. Ya venimos con más de la librería mediática. Tercera Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2017. Bueno, como ustedes se perdieron todo lo que estamos hablando aquí en el corte, yo les voy a chismear. Estábamos hablando de la polifonía, de la creación de múltiples personajes, de los homenajes que el autor le hace a sus lecturas anteriores, así como José Negrón en Valera, en Reyes y Dinosaurios, hace un homenaje a detectives salvajes de Bolaños, en esta novela que a ti te va a fascinar porque habla de la contrainformación, llamada por algunos que hay que ser conspiranoicos, y eso nos explicaba Marco Aurelio Rodríguez, que esa palabra conspiranoico nos la inventaron desde el imperio para hacernos ver como unos loquitos. No, señor, es la contrainformación, esta novela sobre la contrainformación que tiene el juego de que tiene tachados algunas palabras ocultas allí, y que es la primera de una trilogía extraordinaria que se presentó ayer en FILVEN y que ya está a la venta en papel y que luego se podrá descargar en digital. Pero vale la pena este autor que está recorriendo ese camino que tú dices, José Negrón Valera, expurgando cuestiones pendientes de la vida, agradeciendo las cosas de la vida que le ha proporcionado en sus estudios como antropólogo y haciendo de un libro un aula de clases para el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, también sobre análisis crítico de medios. Es esta novela, Reyes y Dinosaurios, de José Negrón Valera. ¿A quién rindes tu homenaje en esa creación polifónica de personajes que tú estás haciendo en Cartas Bajo la Manga, que se presenta mañana, lunes a las 3 de la tarde en la sala Alberto Rodríguez Carucci, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela? Bueno, yo no hablaría tanto de una ofrenda, un homenaje, sino más bien un reconocimiento magistral que viene de atrás. Bueno, yo te comentaba que este libro de alguna manera recoge una técnica, una experiencia del siglo XVIII, en la novela de Charles Laclos, Las relaciones peligrosas, ¿no? Allí un conjunto de personajes se comunican entre sí a través de cartas, con propósitos, vamos a decir, eróticos, etcétera. Y están las intrigas palaciegas también. A mí eso me impresionó mucho porque lo leí muy joven y me causaba sufrimiento, ¿no? Todo ese contexto histórico está de alguna manera recogido allí, ¿no? Toda esa corrupción de la nobleza está recogido allí. Pero lo importante también es que los personajes generan lo que mencionábamos hace poco como una polifonía, un conjunto de voces que se sobreponen, que se reconectan, que se yuxtaponen. Ese concepto de polifonía es un concepto que se ha puesto muy de moda después de que un gran filósofo del lenguaje ruso, Mikhail Bakhtin, hizo un estudio sobre la obra de Dostoyevsky y, dentro de otras cosas, demuestra ese carácter polifónico en los personajes de Dostoyevsky. Pero el concepto de polifonía en la novela Cartas Bajo la Manga es un recurso también de contrapunto ideológico. Tú leíste un fragmento de una carta de un personaje que pertenece a lo que podríamos llamar ese mundo privilegiado que se reconoce por sus características y por su lenguaje, una mujer frívola, y al mismo tiempo al lado de ella
Existe otra mujer que hace otro tipo de reflexiones, que tiene otro discurso, que se llama Eurídice en el libro, que también es muy importante este personaje, porque este personaje ilustra otra de las características de la narrativa. No es Eurídice por casualidad tampoco. No es Eurídice por casualidad, y al mismo tiempo refleja eso que en la narrativa se ha tratado de ver desde el punto de vista teórico como una narración, la narración como un camino, como un transcurrir, como un traslado de los personajes en un proceso transformatorio. Eurídice parte de una realidad de una mujer de origen muy católica, egresada de un colegio de monjas, etcétera, etcétera, riguroso cumplidora de los preceptos, y poco a poco, a través de algunos trágicos acontecimientos o dramáticos acontecimientos ideológicos, empieza a transformarse, a cambiar, y al final se va separando de esa Eurídice que era al principio y se convierte en otra persona, ¿no? Sabes que Fran Baiz Quevedo, cuando nos enseñaba en un taller que yo hice de escritura para televisión, los cambios de los personajes, nos decía: ningún personaje cambia porque otro viene y le dice, mira, tienes que cambiar. Cambia porque algo le pasó en la vida, lo impresionó, y es el cambio. Es así que pasa con Eurídice. Claro, Eurídice al principio de la novela, en 1998, tiene una actitud contra el proceso bolivariano, contra el advenimiento posible de Chávez. Está dispuesta a votar contra Chávez. Y al final ella cambia y se asemeja más a su hermana Abril, una, por cierto, antropóloga, que tiene una visión distinta de la vida. Entonces allí hay un contrapunto en las cartas de estas dos hermanas. Pero volviendo otra vez a la polifonía, quería destacar que además de Charles Laclos y el concepto polifónico, también tengo una deuda con un gran escritor de origen estadounidense, Henry James, el hermano de William James, el gran filósofo pragmático norteamericano. William James, en su literatura, en su novelística, insiste en que es muy importante poder desdoblarse, que el autor se desdoble en distintos narradores, porque eso va a generar otro fenómeno que él menciona con otro nombre, el perspectivismo, una visión de perspectivas. Para mí este concepto es muy importante desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Henry James dice que la casa de la narración se parece a una casa, a una construcción, a una estructura arquitectónica con muchas ventanas, todas con estructuras distintas, con formas geométricas distintas. Y desde allí los personajes narradores miran la realidad y cuentan sobre la realidad. Por supuesto, las características geométricas de esas ventanas dan visiones distintas. La colocación de las ventanas en ángulos distintos, la perspectiva, dan visiones distintas. Mira, es la perspectiva, pero quería insistir y enfatizar, es la ideología. Claro. Entonces este libro es un contrapunto ideológico sobre los sucesos ocurridos entre 1998 y 2003, con una característica adicional, que hay un personaje que se remonta en su historia de vida a 1935 y empieza a contar la historia de Venezuela. Es un personaje muy popular, de acuerdo con su visión popular, cuenta la historia de Venezuela en esos años y genera un gran contrapunto ideológico entre la Cuarta y Quinta República. Todo eso lo vamos a detallar mucho más mañana en la presentación del libro, pero ahora yo le voy a pedir a Luis que se desdoble en periodista y que le caigamos a preguntas a Vladimir Acosta, que ha escrito un libro, oye, que a mí me ha llamado mucho la atención, escrito desde las entrañas del monstruo, que nuestro productor Iván Padilla Bravo nos va a traer, porque
Cuenta unas cosas ahí de Walt Whitman que a mí me han producido un gran dolor, entre otras. Ya venimos con más. Se va a incorporar Vladimir Acosta y Luis Angulo y yo vamos a ser de periodistas aquí en la librería mediática. Ya venimos. Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2017. Le vamos a caer Luis Angulo Ruiz y yo a Vladimir Acosta, que presenta este libro explosivo a las 6 de la tarde en la sala Alberto Rodríguez Carucci este lunes. Luis presenta su libro Cartas bajo la manga a las 3 de la tarde y a ti te toca a las 6 de la tarde. Carlos Parra, de Editorial Galac, ya nos había adelantado algo del libro, así que nosotros lo estamos recibiendo en este momento. Esto es el producto amoroso de cuando las empresas privadas y el Estado se dan la mano en armonía. Editorial Galac, que es una empresa privada venezolana maravillosa, se pone en armonía con la imprenta de la cultura y sale este producto. Eso es lo que tenemos que lograr, armonía entre el sector público y privado para llevar adelante el mundo del libro. Las librerías se surten con libros del sector público y privado, nacionales e internacionales. Nuestro presidente Maduro es un gran protector de la bibliodiversidad. Entonces, Vladimir, mi pregunta va a ser, me dijo Carlos Parra que tú hacías unas declaraciones impactantes acerca de Walt Whitman y yo quisiera que nos adelantaras algo de que Walt Whitman, además de su poesía, tenía su ideología particular y yo no sé qué, a ti te llamó la atención, creo que fue el título. ¿Qué le preguntas tú, Luis? Yo quería comentar sobre la base de la pregunta que tú estás haciendo, quería un comentario de Vladimir Acosta, pero posterior a su respuesta, ¿no? Voy a esperar su respuesta para hacer la reflexión posterior. Bueno, te respondo. Se refiere a la guerra de los Estados Unidos contra México, la guerra criminal de los Estados Unidos contra México entre 1846 y 48. Yo hago no relato esa guerra, simplemente analizo el papel que la teoría del destino manifiesto jugó allí y la carga espantosa de racismo contra los mexicanos que se manifestó allí. Ahora bien, en esa carga de racismo, Walt Whitman, que además de poeta también era columnista de periódicos, en uno de los periódicos donde escribía, está citado allí en el libro, adopta una actitud profundamente agresiva e insultante contra el pueblo mexicano, contra los mexicanos. Mientras lo contrasto con Mark Twain, porque Mark Twain fue exactamente todo lo contrario, denunció la guerra y defendió al pueblo mexicano. Entonces, son cosas que es bueno conocerlas porque no son usuales. Walt Whitman piensa en Hoja de Hierba y no piensa que también fue corresponsal y que en esta guerra que era definitoria, un país fuerte, bien armado, contra un pueblo desarmado por toda la división entre los estados, las provincias y las guerras civiles, lo masacra y además son como 5 o 6 páginas para mostrar el grado de racismo contra los mexicanos. Hay uno de esos periódicos que dice los mexicanos son seres inferiores que tendrán que, frente a nuestras botas, tendrán que arrastrarse o ser aplastados. Cosas por el estilo, ¿no? Ahí se pueden disfrutar de esas cosas en el libro. Vamos a ver cuál es la reflexión del periodista Luis Angulo. No, yo estoy realmente impactado porque yo soy un admirador de Walt Whitman, ¿no? Y eso le mueve el piso a uno desde el punto de vista de la experiencia que uno ha tenido con un autor, ¿no? Sí, yo recuerdo las lecturas, esa visión cósmica, ese sentido de la solidaridad humana en Hojas de Hierba, ¿no? Claro. Ahora, cuando se descubre una cosa como esta, uno quisiera como saber un poco más sobre la contradicción ideológica que puede existir voy a usar el mismo término, en los desdoblamientos cotidianos de las personas, ¿no? Cómo las personas asumen máscaras distintas, quizás usando el término junguiano de máscara como persona, ¿no? Cómo en la vida cotidiana hay personas
que están moviéndose en el campo político, por ejemplo, en el campo social, en el campo literario, pero si se hurga un poquito en su biografía o en su vida cotidiana, uno dice, bueno, pero esto es una contradicción. Hay incoherencia, no todo Sí. el mundo es coherente como Benedetti, Biglietti, Galeano, Gustavo Pereira, Arle Herrera, Vladimir Acosta. Es sorprendente para el lector. Isidoro Hugo Duarte, que hoy no pudo hacer el picadillo del domingo porque tiene un fuerte estado gripal, tampoco está aquí con nosotros por eso, hablaba con Vladimir Acosta el domingo pasado en la Radio del Sur sobre el libro. Y ayer venían gente que había escuchado ese programa a reservar el libro, desesperados por el libro. Yo quisiera, Vladimir, que tú nos dijeras, este es un libro que va a circular no solo en librerías del sur, sino en librerías de toda Venezuela. Claro, creo que sí. Pues déjame decir algo sobre Sí. Whitman, pues yo también soy lector de Whitman y admiro su poesía. El problema es que la gente no es que siempre es incoherente, es que tiene como diversas facetas. Un filósofo como John Locke es partidario de masacrar a los indios en nombre del progreso y era negrero, accionista de una empresa de importar esclavos del África. Voltaire también lo era. De tal manera que esas cosas ocurren. Entonces, Francis Bacon era un personaje detestable en lo personal y aparece entonces como un personaje un filosófico y pensador político importante. Y otro personaje que es un francés del siglo XVI, el autor de los 6 libros de la República, era cazador de brujas y se enorgullecía de masacrar mujeres y se lamentaba de no haber quemado suficientes mujeres. Entonces, por un lado aparece como uno de los teóricos políticos modernos y por otro lado como un perseguidor de brujas. Es decir, son incoherencias, pero en el fondo son también como facetas de que los seres humanos son bien complejos. Y poca gente tiene esa verticalidad de tener toda una vida defendiendo la misma causa, donde las contradicciones son mínimas, porque uno aprende de las cosas, como los personajes que tú has citado, y te agradezco que me hayas metido a mí también ahí, pero realmente es eso. No toda la gente tiene esa coherencia y esa firmeza para mantenerse, eso vale. Por eso yo decía muchas veces, en una oportunidad creo que lo escribí para un programa de radio en Radio Nacional de Venezuela, que un joven revolucionario no tiene tanto mérito como un viejo revolucionario, porque un joven debería ser siempre revolucionario, o un viejo de 70, 80, 90 años, sea comunista de toda su vida, o sea revolucionario toda su vida, eso sí tiene un mérito muchísimo mayor. Mira, ¿y a quién va dirigido este libro? ¿A los académicos, a los curiosos, a los que no saben, a los que saben mucho, a los simples lectores? ¿Quién va a interesarse en leer El monstruo y sus entrañas de Vladimir Acosta, una coedición de Galac y La imprenta de la cultura? Yo siempre escribo para todo el mundo. Creo que escribo con facilidad, las cosas que yo escribo se leen. No soy del tipo de gente que escribe para una minoría selecta ni nada de eso. Escribo para todo el mundo realmente. Y el libro es un libro que, lo he dicho ya varias veces, llena un vacío. Nosotros, los latinoamericanos, conocemos a los Estados Unidos muy pobremente y muy mal. Lo que conocemos de los Estados Unidos son sus invasiones, sus agresiones, sus golpes de Estado contra nuestros países, porque los hemos vivido, o los vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y con los Estados Unidos por dentro, cómo funciona esa sociedad, cuáles son sus estructuras fundamentales, no lo conocemos. Y cuando vemos a los Estados Unidos, digamos que por dentro, entre comillas, son lo que hacen los Estados Unidos en la televisión y en el cine, mostrándonos lo que ellos dicen que son, que es exactamente la mentira que se le va metiendo en la cabeza a la mayor parte de la gente y concretamente a los latinoamericanos. Este es un libro que va dirigido a todo el mundo, que yo lo digo allí, que creo que todo latinoamericano debería leer, porque constituye el intento de llenar un vacío que es la crítica fundamentada, no panfletaria, de la sociedad estadounidense, de su religiosidad fundamentalmente maniquea y fundamentalista, de su racismo espantoso, de su sistema político que pasa por ser un modelo de democracia y es un modelo republicano que se ha vuelto incluso una plutocracia, de su expansionismo basado en el destino manifiesto y en la doctrina Monroe, y cómo ese país ha estado dirigido por la extrema derecha siempre, desde 1798, cuando aparece la primera ley que yo llamo macartista, porque llamo macartismo a todo ese largo periodo, hasta hoy, hasta las leyes patriotas y todo lo que ha seguido, los Estados Unidos han estado siempre dirigidos por la derecha, y hay capítulos para mostrar una cosa impresionante, que es la cantidad
de organizaciones políticas que son mezcla de política, extrema derecha y religión que existen en los Estados Unidos. Son una cosa impresionante, son partidos pequeños, pero que juegan un papel importante, que publican libros y que difunden unas ideas que el fascismo se queda corto frente a ellas. Bueno, Vladimir, ahora viene Earle Herrera a celebrar su cumpleaños. Recuerden que Earle Herrera también, véngase Earle para cantarle cumpleaños. Earle Herrera es también autor en la feria. ¿Cuántos años cumple Earle? Cumple 13, está chamo. Gustavo Pereira también lo va a acompañar, Roberto Malaver. Feliz cumpleaños, Earle, los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Cumpleaños feliz, vale, mi hermano mayor, porque yo llevo 12 y tú llevas 13 años. Mira, invita a el kiosco Verás, que viene después del corte. Bueno, quedan invitados, aquí van a tener a Gustavo Pereira, a Roberto Malaver, a Roberto Hernández Montoya, y no sigo dando más nombres para no desprestigiarnos, ya está bien. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Vénganse para la Feria del Libro, que está bien buena, y hasta el domingo. En la conferencia que teníamos sobre bolivarianismo y monroísmo con Isidoro y Humberto González en nuestro stand en el Centro Documental Teresa Carreño, la pasamos para la semana que viene, pero ahora nos reunimos con Luis Montenegro en el Centro Documental Teresa Carreño e Iván Padilla Bravo para hacer propuestas para la Constituyente Cultural, y a las 2 de la tarde el Tano y Armando Carías van a estar con nosotros también en nuestro stand planificando un programa especial de la librería mediática. Hasta el próximo programa y feliz cumpleaños, don Earle. Para tener 13 años se ve muy bien. 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2017.